6.000 pies sobre el Golfo de Huon, un P-38 Lightning se adentra en una nube de tormenta mientras media docena de ceros japoneses convergen desde atrás. El piloto tiene 22 años. Su escuadrón lo considera ingenuo. Su oficial al mando lo ha disciplinado 2 veces por ignorar procedimientos establecidos. Ahora está ejecutando una maniobra que viola cada principio del manual de entrenamiento, un giro tan severo, tan geométricamente imposible para un caza bimotor, que los pilotos enemigos asumirán que su aeronave está fallando. No comprenderán su error hasta el momento en que sea fatal. El Pacífico Sudoccidental, en 1943, existía como algo más allá de un teatro de guerra convencional. Nueva Guinea era un paisaje de lluvia perpetua y selva devoradora, donde el aire mismo se sentía hostil. El combustible de aviación se mezclaba con el olor de la vegetación en descomposición. Los mosquitos enjambraban en tal densidad que oscurecían los indicadores de los instrumentos. Los pilotos dormían en tiendas de lona que se transformaban en estanques poco profundos durante las tormentas del monzón. Los briefings matutinos se realizaban bajo lonas caídas, mientras los oficiales señalaban mapas ya manchados de moho. La Quinta Fuerza Aérea operaba desde pistas de aterrizaje primitivas talladas a través de pasto kunai, rejillas metálicas colocadas sobre barro que nunca se secaba completamente. Las tripulaciones de tierra trabajaban descalzas porque el cuero se pudría en días. Los mecánicos desguazaban aeronaves destrozadas en busca de piezas porque los convoyes de suministros se movían más lento de lo que las operaciones de combate demandaban. Cada misión representaba un cálculo contra el clima, la distancia y un enemigo que poseía conocimiento íntimo de un terreno que permanecía ajeno para la mayoría de los estadounidenses. Los cazas japoneses dominaban los sectores del norte. Ceros y Oscars, pilotados por veteranos que habían combatido sobre China y las Filipinas, hombres que habían dominado el combate aéreo mientras la mayoría de los pilotos estadounidenses aún completaban la escuela secundaria. Estas aeronaves eran más ligeras, más maniobrables, capaces de girar dentro de cualquier cosa que las fuerzas aliadas pudieran desplegar. La doctrina táctica estadounidense era explícita e inequívoca. Nunca involucrar a un cero en un combate de giros. Mantener ventaja de velocidad y altitud. Ejecutar ataques de boom and zoom. Lanzarse en picado, disparar, subir, repetir la secuencia. Era una orientación sólida, construida sobre física y datos de supervivencia acumulados. Para la mayoría de los pilotos, funcionaba eficazmente. Pero la doctrina opera bajo el supuesto de que cada aeronave funciona según especificaciones. Asume que los pilotos siguen procedimientos prescritos. No considera a aquellos que crecieron extrayendo más rendimiento de la maquinaria de lo que los ingenieros jamás calcularon. El P-38 Lightning encarnaba contradicción. Bimotor, doble brazo, pesado y excepcionalmente rápido. Podía superar en velocidad a casi cualquier cosa en altitud y entregar poder de fuego concentrado desde sus armas montadas en el morro. Pero no estaba diseñado para combate de maniobras cercanas. El manual técnico lo establecía claramente. Los oficiales de entrenamiento lo enfatizaban repetidamente. Los veteranos de combate lo confirmaban a través de la experiencia. La aeronave giraba como una locomotora, sangraba energía durante virajes duros, y si un piloto intentaba forzarla a un giro cerrado a velocidad reducida, abandonaría el vuelo controlado y entraría en una barrena que no dejaba tiempo para recuperación. Por lo tanto, el enfoque táctico era directo. Mantener velocidad. Mantener altitud. Utilizar tu alcance y tus cañones concentrados. No intentar igualar la capacidad de giro del enemigo. Era un consejo efectivo. Casi todos se adherían a él. Casi todos. Su nombre era Richard Ira Bong. Nació el 24 de diciembre de 1920 en Superior, Wisconsin, el tercero de 9 hijos. Su padre había emigrado de Suecia y trabajaba tierras de cultivo, mientras reparaba equipos agrícolas con materiales improvisados e intuición mecánica. Su madre enseñaba en la escuela local.
La familia ocupaba una extensión de tierra plana donde el invierno llegaba temprano y se iba tarde, donde la maquinaria funcionaba o tú la hacías funcionar porque la asistencia no estaba disponible. Bong pasó sus años formativos inmerso en motores de tractor e implementos agrícolas. Aprendió temprano que los manuales técnicos ofrecían pautas en lugar de límites absolutos. Una máquina poseía características y tendencias, no límites fijos. Estudiaba su comportamiento, sus puntos de equilibrio, el umbral donde el rendimiento mejorado existía justo antes del fallo catastrófico. Realizó su primer vuelo a los 18 años en el entrenador ligero de un amigo e inmediatamente reconoció que se aplicaban principios idénticos: peso, empuje, presión aerodinámica, sincronización. Era simplemente otra máquina, y cada máquina podía rendir más si la entendías con suficiente profundidad. Se alistó en mayo de 1941, antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra, pero después de que la trayectoria global se hubiera vuelto evidente. Pasó por el entrenamiento de vuelo en instalaciones como Thunderbird Field y Luke Air Force Base. Era callado, cortés y poco notable en la mayoría de las evaluaciones. Los instructores notaron reflejos adecuados y puntuaciones de tiro aceptables. Nada lo distinguió como excepcional. No aparecieron señales de advertencia obvias. Se graduó y recibió sus alas de piloto en enero de 1942, un mes después de Pearl Harbor. Entonces comenzaron las complicaciones, no por desafío deliberado o arrogancia, sino por curiosidad sistemática. Voló a altitud extremadamente baja sobre la residencia de un amigo en California y recibió una reprimenda oficial. Ejecutó un tonel sobre el puente Golden Gate y obtuvo una acción disciplinaria formal. Sus superiores lo clasificaron como imprudente. Él lo percibía diferente. Estaba conduciendo pruebas, determinando qué toleraría la aeronave y dónde existían los márgenes reales. Cada maniobra no autorizada le enseñaba algo ausente de la documentación oficial. ¿Cómo respondía el P-38 al borde de una pérdida de sustentación? ¿Cuánta entrada de timón se requería para hacer girar el morro bruscamente? ¿Cómo los propulsores generaban torque asimétrico dependiendo del ajuste del acelerador y la actitud de vuelo? No era exhibicionismo, era investigación empírica. Pero las fuerzas aéreas del ejército no lo interpretaron de esa manera. Lo desplegaron al Pacífico en septiembre de 1942, asignado al grupo de cazas 49 en Nueva Guinea, el teatro donde los pilotos inexpertos aprendían rápidamente o morían. Sus compañeros de escuadrón eran hombres mayores, veteranos endurecidos que habían sobrevivido la retirada de Filipinas y Java. Consideraban a Bong con escepticismo cortés, un joven de Wisconsin que había realizado acrobacias sobre puentes y no poseía experiencia de combate. Lo llamaban granjero, a veces directamente. No era cruel, meramente descriptivamente preciso. No hablaba extensamente, no participaba en juegos de azar o bebidas fuertes. Pasaba su limitado tiempo libre componiendo cartas a casa o caminando por el perímetro de la pista, observando a los mecánicos trabajar. Era bastante agradable, pero nadie anticipaba nada notable. Sus primeras victorias confirmadas llegaron en diciembre de 1942. 2 ceros durante una misión de escolta de bombarderos. Enfrentamientos limpios, de manual. Ataques boom and zoom ejecutados precisamente como se entrenaron. El escuadrón lo reconoció como trabajo competente estándar. Luego, en enero, durante un barrido a baja altitud, algo fundamental cambió. Un cero se posicionó detrás de él durante una pasada de ametrallamiento. Bong debería haber aplicado potencia completa, extenderse lejos de la amenaza, escapar usando velocidad superior. En cambio, entró en un giro ascendente, más cerrado de lo que el manual recomendaba, más cerrado de lo que el entrenamiento permitía. El P-38 se estremeció y sacudió, acercándose a condiciones de pérdida. El cero siguió, confiado en su ventaja de maniobra. Entonces Bong se niveló, ejecutó un giro brusco usando timón y ajuste diferencial del acelerador,
y el cero apareció directamente cruzando su morro. 3 segundos de fuego concentrado. El caza enemigo se desintegró. Era instinto o intuición o lógica mecánica de granja, aplicada a 4000 pies. Su compañero de ala lo reportó como suerte afortunada. Bong no dijo nada, pero internalizó la maniobra. Había funcionado. Eso significaba que podía repetirse. A mediados de 1943, la campaña aérea sobre Nueva Guinea había evolucionado a un problema matemático sin solución aparente. Los bombarderos pesados estadounidenses requerían escolta de cazas para sobrevivir. Los interceptores japoneses necesitaban penetrar la pantalla de escolta para destruir los bombarderos. Ambos lados entendían la ecuación completamente. La fuerza con cazas superiores, tácticas superiores o fortuna superior prevalecería. El cero permanecía como la variable que desequilibraba todo. El A6M de Mitsubishi representaba una obra maestra del diseño consciente del peso. Ligero, ágil, pilotado por pilotos entrenados a través de programas brutales e implacables. En combate de giro sostenido, un cero podía dar vueltas alrededor de cualquier cosa que Estados Unidos desplegara. P-40 Warhawks, P-39 Airacobras, incluso los P-38 Lightnings más nuevos. La física no ofrecía interpretación alternativa. Una aeronave más ligera con menor carga alar podía lograr un radio de giro más cerrado. Esta era realidad aerodinámica fundamental. Por lo tanto, la doctrina táctica estadounidense se volvió rígida e inflexible. Nunca involucrarse en combate de giros. Utilizar ventaja de altitud, ventaja de velocidad, trabajo en equipo coordinado, lanzarse sobre el enemigo, disparar, volver a subir a seguridad, repetir la secuencia. Funcionaba adecuadamente la mayor parte del tiempo, pero significaba renunciar a la pelea vertical, renunciar a la maniobrabilidad a baja velocidad, renunciar a cualquier escenario donde los pilotos estadounidenses no pudieran dictar los términos del enfrentamiento. Significaba volar defensivamente, casi con miedo. Y significaba que siempre que los bombarderos eran interceptados a baja altitud, o las escoltas se separaban, o el clima forzaba a todos hacia la atmósfera inferior, los pilotos estadounidenses morían. Los oficiales de mando entendían esto. Los oficiales de inteligencia entendían esto. Todos entendían esto. La solución no era misteriosa. Desarrollar un caza más ligero, extender la duración del entrenamiento de pilotos o abrumar al enemigo mediante superioridad numérica. Pero los cazas más ligeros permanecían a años del despliegue. El entrenamiento de pilotos consumía tiempo que la guerra no proporcionaría. Y la superioridad numérica resultó inefectiva cuando 6 ceros podían ocupar 20 P-38, simplemente forzándolos a maniobras defensivas. Mientras tanto, los pilotos seguían muriendo. No dramáticamente, simplemente de manera constante. Un caza perdido aquí, 2 allá. Paracaídas flotando sobre selva donde las operaciones de rescate nunca llegaban. Catres vacíos en las tiendas. Cartas a casa compuestas por miembros sobrevivientes del escuadrón. Las pérdidas permanecían estadísticamente sostenibles. Las fuerzas aéreas podían reemplazar pilotos más rápido de lo que las bajas se acumulaban. Pero sostenibilidad no es victoria. Y los hombres que enfrentaban la muerte entendían la distinción. Bong estaba entre ellos, volando misión tras misión a lo largo de ese verano. Para agosto, había acumulado 12 derribos confirmados, suficiente para lograr el estatus de as 2 veces, suficiente para ganar respeto genuino. Pero el respeto no modificaba la doctrina, y la doctrina aún sostenía que el P-38 no podía involucrarse en combate aéreo cerrado. No argumentaba ni presentaba informes formales, ni desafiaba procedimientos de briefing, pero continuaba probando límites. En cada misión, durante cada enfrentamiento, empujaba ligeramente más hacia los márgenes. Giros más cerrados, velocidades más lentas, ascensos más empinados. Descubrió que el P-38 poseía una característica peculiar.
una banda operativa estrecha de velocidad y potencia donde podía funcionar más allá de sus capacidades documentadas. Si mantenías ajustes desiguales del acelerador, usabas el timón agresivamente y volabas precisamente en el borde de la sacudida de pérdida sin cruzar ese umbral. El gran caza bimotor podía girar casi tan rápidamente como una aeronave monomotor. No tan cerrado como un cero, pero lo suficientemente cerca como para que la geometría y el posicionamiento comenzaran a importar más que el radio de giro puro. No discutió esto con nadie. No había nada que articular aún, meramente teoría y sensación, el tipo de conocimiento llevado en memoria muscular y propiocepción, en lugar de pensamiento consciente. Requería prueba, y la prueba demandaba las circunstancias apropiadas. El tipo de circunstancias que la doctrina insistía que debías evitar bajo cualquier condición. 12 de septiembre de 1943. El briefing de misión matutino se reunió en una tienda saturada con el olor de moho y humo de tabaco rancio. El objetivo designado era un aeródromo japonés cerca de Wewak. Los bombarderos atacarían la pista y los emplazamientos de aeronaves. Los cazas proporcionarían escolta y realizarían barridos. Perfil operacional estándar. La inteligencia anticipaba resistencia fuerte. Ceros y Oscars basados en la vecindad. Volar inteligentemente. Mantener velocidad. No separarse de tu elemento. Bong se sentó hacia atrás, apenas procesando el briefing. Había volado este tipo de misión docenas de veces. Las variables raramente cambiaban sustancialmente. Altitud, rumbo, carga de combustible, frecuencias de radio. El resto lo determinabas cuando las circunstancias se desarrollaban. El despegue ocurrió a las 8 de la mañana. 16 P-38, formándose sobre la costa, subiendo a través de la bruma hacia la formación de bombarderos. Las condiciones climáticas eran típicas para la región. Capas de nubes fragmentadas, lluvia intermitente, visibilidad fluctuando minuto a minuto. El tipo de cielo donde podías perder contacto visual con tu compañero de ala por inatención momentánea. Establecieron contacto con los bombarderos sobre el Golfo. B-25 Mitchells, volando bajo y pesado, sus formaciones estrechamente comprimidas. Los cazas se dispersaron en posiciones de escolta. Cobertura alta, cobertura baja, elementos de flanqueo. Bong voló a altitud de nivel medio, escaneando sistemáticamente el horizonte. La costa se acercaba. Selva densa, playas blancas, la luz reflejada de ríos serpenteando tierra adentro. Hermoso y letal. En algún lugar debajo, puestos de observación ya estaban transmitiendo advertencias. Los ceros subieron rápidamente, emergiendo de capas de nubes bajas como depredadores, elevándose desde la profundidad. 15 aeronaves, quizás 20. Inicialmente ignoraron los bombarderos y atacaron a los cazas directamente. Tácticas japonesas clásicas. Destruir la escolta, luego atacar los bombarderos vulnerables con calma. La frecuencia de radio estalló con transmisiones urgentes. Reportes de contacto, rumbos, llamadas de altitud. Las formaciones ordenadas se disolvieron en caos fragmentado. Bong rodó hacia el enfrentamiento más cercano. 2 ceros persiguiendo un P-38 en una picada poco profunda. Se posicionó detrás de ellos, alineó sus miras en el cero que iba atrás y disparó. Fragmentos se separaron de la raíz del ala. El cero ejecutó un tonel brusco y se alejó en picada dejando una estela de humo. Bong no lo persiguió. Ya estaba escaneando la siguiente amenaza. Fue entonces cuando los observó. 6 ceros ligeramente debajo de su altitud, girando hacia un par de P-38 que habían derivado al sur. Los pilotos estadounidenses aún no los habían detectado. Bong avanzó los aceleradores completamente y se lanzó en picada. Su compañero de ala transmitió algo por radio. Bong no respondió. No había tiempo para comunicación. Cerró a aproximadamente 1000 yardas. Los ceros lo detectaron y rompieron formación. 4 giraron defensivamente, maniobrando para enfrentarlo de frente. 2 continuaron persiguiendo los P-38.
Bong disparó al cero más cercano pero falló en conectar. Los pilotos japoneses eran hábiles. Se separaron verticalmente, 2 subiendo, 2 bajando, forzando a Bong a comprometerse con un par. Él subió tras las aeronaves que ascendían. Su velocidad aérea disminuyó. El P-38 se sentía pesado, respondiendo lentamente. Disparó de nuevo. No se registraron impactos. Los ceros rodaron invertidos sobre la cima y descendieron hacia él desde ángulos opuestos. Este era el punto donde la doctrina ordenaba alejarse en picada, usar ventaja de velocidad, desengancharse, reiniciar el enfrentamiento. Pero los 2 P-38 permanecían en peligro abajo, y los 4 ceros ya se estaban reposicionando para otro ataque coordinado. Si Bong se desenganchaba, 6 cazas enemigos se consolidarían y alguien moriría. Por lo tanto, ejecutó la maniobra que el manual prohibía explícitamente. Entró en un giro de máximo rendimiento, no un viraje gradual, sino un tirón violento del yugo de control, aplicación completa de timón, aceleradores escalonados asimétricamente, actitud del morro alta. La estructura del avión gimió audiblemente. La advertencia de pérdida sacudió a través de los controles. El P-38 pareció pivotar alrededor de su centro de gravedad, intercambiando energía cinética por posición angular, sangrando velocidad por ventaja geométrica. El primer cero pasó disparado, demasiado comprometido con su trayectoria para ajustarse. El segundo intentó cerrar su radio de giro. Bong hizo un tonel brusco, revirtió dirección y tiró de nuevo. El mundo rotó violentamente. Cielo, nubes, selva, océano. Su visión se contrajo. Las fuerzas G lo comprimieron contra el asiento. Relajó la presión justo lo suficiente para mantener la conciencia. Luego tiró de nuevo. Súbitamente estaba dentro de su círculo de giro. No posicionado detrás de ellos, sino dentro de su radio geométrico. Los ceros lo habían seguido en la espiral vertical, confiados en su ventaja documentada. Pero Bong había girado más cerrado de lo que los cálculos aerodinámicos indicaban que un P-38 podía girar. Había sacrificado velocidad, altitud y margen de seguridad. Había volado precisamente al borde de la salida del vuelo controlado y mantenido esa posición. Y ahora 6 cazas japoneses estaban encerrados en un enfrentamiento rotatorio, sin ningún lugar donde maniobrar excepto a través de su campo de tiro. El primer cero nunca percibió la amenaza. Bong se niveló momentáneamente justo lo suficiente para posicionar su mira en el objetivo. El armamento montado en el morro del P-38, 4 ametralladoras calibre 50 y un cañón de 20 milímetros. Disparó como una corriente concentrada unificada. Sin complicaciones de convergencia, sin patrón de dispersión montado en alas, simplemente una columna enfocada de destrucción. La cabina del cero se hizo añicos. El fuego estalló desde el compartimiento del motor. El caza rodó invertido y cayó. Los otros 5 intentaron dispersarse, pero eran demasiado lentos, demasiado cercanos, atrapados por su propio compromiso con la pelea de giros. Bong ajustó la presión del timón, moduló el acelerador, tiró de nuevo. El P-38 respondió como maquinaria poseída, estremeciéndose y gimiendo, pero continuando girando, manteniendo posición dentro del radio, desafiando principios geométricos. El segundo cero subió, intentando ganar separación. Bong estableció ventaja, disparó, y caminó la corriente de trazadoras hacia el fuselaje. La cola se separó. El cero giró en barrena hacia la cobertura de nubes. Ahora los 4 restantes comprendieron su situación. Se separaron en diferentes direcciones. 2 salieron del giro y se lanzaron en picada por velocidad. Bong les permitió partir. Los otros 2 intentaron revertir de vuelta hacia él, una contramanobra desesperada. Agresión de manual bien ejecutada. Pero Bong ya había anticipado la respuesta. Hizo un tonel brusco usando técnica de acelerador diferencial. Motor izquierdo alta potencia, motor derecho potencia reducida. Y el P-38 rotó más rápido de lo que cualquier caza bimotor debería ser capaz de rotar.
Emergió de frente al tercer cero a 300 yardas de distancia. Ambos pilotos dispararon simultáneamente. Los proyectiles trazadores se cruzaron en el espacio entre aeronaves. Los proyectiles de Bong impactaron primero. La hélice del cero explotó en fragmentos. El caza se inclinó de morro y cayó. El cuarto piloto de cero rompió fuerte a la izquierda, luego a la derecha. Luego rodó en una maniobra split S hacia el dosel de la selva. Una técnica de escape efectiva. Bong siguió, llevando el P-38 a la picada. La velocidad aérea se acumuló rápidamente. 300 nudos, 350. Las superficies de control se endurecieron con la presión aerodinámica aumentada. Disparó una ráfaga extendida, más por su presión que por precisión. El cero esquivó bruscamente, colisionó con las copas de los árboles y dio vueltas hacia la vegetación verde. 4 destruidos, 2 escapando. Bong salió de la picada a 2000 pies. Sus brazos dolían profundamente. El sudor saturaba completamente su traje de vuelo. Los indicadores de temperatura del motor indicaban condiciones de línea roja. La estructura del avión exhibía paneles arrugados por estrés, pero el P-38 continuaba volando. Presionó su botón de transmisión de radio y reportó despejado. Su compañero de ala respondió, incredulidad evidente en su voz. Había observado todo el enfrentamiento. No comprendía lo que había presenciado. Tampoco lo hicieron los 2 pilotos de P-38 que Bong había protegido. Se le unieron durante el vuelo de regreso a la base, moviendo sus alas en reconocimiento. Bong simplemente asintió, aunque no podían verlo dentro de la cabina. Repasó mentalmente el enfrentamiento, catalogando lo que funcionó efectivamente y lo que casi resultó en desastre. El giro había sido más cerrado que intentos previos, posiblemente demasiado cerrado. Había sentido la estructura del avión flexionándose, sentido la proximidad de la salida. Unos pocos nudos más lento y habría entrado en una barrena irrecuperable. Ligeramente más carga G y habría perdido la conciencia, pero había funcionado. El vuelo de regreso procedió sin incidentes. Los bombarderos habían golpeado sus objetivos designados. Varios enfrentamientos adicionales habían ocurrido, dispersos e inconcluyentes. Para cuando la formación cruzó de regreso sobre el Golfo, el cielo se había vaciado y el clima se estaba deteriorando de nuevo. Aterrizaron bajo lluvia, los P-38 deslizándose sobre el enrejado de acero. Las tripulaciones de tierra corrieron para calzar ruedas e inspeccionar daños. La aeronave de Bong estaba severamente golpeada. Grietas de estrés en las raíces de las alas, aceite chorreando de un motor, sujetadores de paneles cizallados. El jefe de tripulación rodeó la aeronave 2 veces en silencio. Luego miró hacia arriba a Bong descendiendo de la cabina. Preguntó qué había ocurrido. Bong dijo que giró fuerte. El jefe de tripulación respondió, «Sin bromas», e hizo una anotación para remover las alas para inspección estructural. El debriefing se realizó en la tienda de operaciones. Bong reportó 4 derribos confirmados, posiblemente 5. El oficial de inteligencia solicitó detalles. Bong describió el enfrentamiento en terminología plana y factual. Altitud, rumbo, secuencia de eventos. No enfatizó la maniobra de giro. No describió la técnica en detalle. Simplemente declaró que maniobró y enganchó objetivos. El oficial registró la información. Otra misión exitosa. Ceros adicionales que no amenazarían bombarderos de nuevo. Pero el compañero de ala de Bong proporcionó un relato diferente. Describió el enfrentamiento de giros, la espiral geométricamente imposible, la manera en que Bong había superado en maniobras a 6 cazas enemigos en una aeronave que no estaba diseñada para combate aéreo cerrado. Otros pilotos escucharon, escépticos. Un P-38 no podía girar así. Todos entendían esto. El compañero de ala insistió que lo había observado directamente, presenciado la secuencia completa. El comandante del escuadrón preguntó a Bong directamente, ¿era preciso? ¿Realmente había superado en giro a los ceros en un Lightning?
Bong dudó, luego confirmó que sí. El comandante frunció el ceño. Preguntó cómo se logró esto. Bong intentó explicar. Manejo del acelerador, coordinación del timón, volar precisamente en el borde de condiciones de pérdida. Las palabras surgieron torpemente. No era algo que pudiera transmitirse adecuadamente en una tienda de briefing. Era algo percibido a través del bastón de control y los pedales del timón. Aprendido a lo largo de horas acumuladas de experimentación, refinado mediante respuesta instintiva. El comandante no comprendió completamente. Instruyó a Bong a ejercer precaución. Le aconsejó no volverse excesivamente confiado. Le recordó que la doctrina existía por razones válidas, y violarla resultaba en fatalidades de pilotos. Bong respondió, «Sí, señor», y salió de la tienda. No argumentó el punto. No había propósito. ¿Le creerían o no le creerían? La única prueba era la supervivencia continuada, y la única validación era la próxima misión. 2 días después, cada piloto de P-38 en el escuadrón quería entender cómo Bong lo había logrado. No a través de canales oficiales. Ninguna solicitud formal progresó a través de la estructura de mando, pero en las tiendas por la noche, durante las preparaciones prevuelo, en la fila del comedor, los pilotos hacían preguntas. Bong intentó explicar. Demostró con gestos de manos, imitando movimientos de acelerador y bastón. Algunos pilotos asintieron e indicaron que lo intentarían. Otros sacudieron sus cabezas y sugirieron que sonaba suicida. Dentro de una semana, 3 otros pilotos reportaron haber empleado exitosamente la técnica en combate. Giros más cerrados de lo que habían creído posible, maniobras defensivas que interrumpieron ataques enemigos. Un piloto la usó para revertir una persecución y logró un derribo. Otro la usó para evadir 2 ceros y escapar exitosamente. Ninguno de ellos la empujó tan lejos como Bong la había ejecutado, pero el principio fundamental fue validado. El P-38 podía involucrarse en combate aéreo cerrado. No fácilmente, no con seguridad, pero posible. La palabra circuló a través de otras unidades. Escuadrones adicionales escucharon sobre ello. Los pilotos compararon experiencias. Las tripulaciones de mantenimiento notaron el estrés estructural incrementado en las estructuras de los aviones, los paneles agrietados y los accesorios tensionados. Reforzaron donde los materiales lo permitieron y advirtieron a los pilotos sobre límites absolutos. La técnica llevaba un costo. Cada giro duro envejecía la aeronave prematuramente. Cada sacudida y estremecimiento desgastaba componentes metálicos. Pero a cambio, los pilotos ganaron una opción que no habían poseído antes. Un método para sobrevivir cuando velocidad y altitud no estaban disponibles. Una manera de contraatacar en lugar de simplemente evadir. Para noviembre, los briefings tácticos comenzaron a evolucionar. No la doctrina escrita oficial, esa permaneció sin cambios, pero la orientación informal, el consejo transmitido de líderes de vuelo a pilotos de reemplazo. Todavía enfatizaban evitar enfrentamientos de giros cuando fuera posible. Todavía hacían énfasis en usar ventajas de velocidad y altitud. Pero ahora agregaban una calificación. Si no tienes alternativa, si estás lento y bajo y el enemigo te está enganchando, el Lightning puede girar más fuerte de lo que piensas posible. He aquí el método. Bong voló 20 misiones adicionales ese otoño. Su total de derribos confirmados subió constantemente. 15, 20, 25. Para diciembre, se había convertido en el as estadounidense con mayor puntuación en el Teatro del Pacífico. Los reporteros escribieron artículos destacados sobre él. Cámaras de noticieros lo filmaron. El granjero de Wisconsin que derribaba ceros con aparente facilidad. Las historias publicadas no mencionaron la técnica. No explicaron los giros o la manipulación del acelerador. Se enfocaron en el puntaje, el recuento numérico, la narrativa simplificada de innovación estadounidense derrotando agresión japonesa. Pero los pilotos entendieron. Los mecánicos entendieron. Los hombres que volaron y combatieron y sobrevivieron gracias a lo que Bong había determinado mediante pruebas sistemáticas. Ya no lo llamaban granjero. Lo llamaban Dick,
o Major Bong después de su promoción. Algunos simplemente lo llamaban el mejor. Permaneció humilde a lo largo. Componía cartas a casa para sus padres y su novia Marge. Discutía clima y comida y cuán profundamente extrañaba Wisconsin. No discutía combate extensamente. En fotografías de ese periodo, aparece joven y exhausto. Rostro delgado, ojos oscuros, una media sonrisa que no se forma completamente. La expresión de alguien que ha presenciado demasiado pero aún no ha determinado cómo procesarlo. El efecto no permaneció confinado a Nueva Guinea. Los pilotos rotaron de vuelta a los Estados Unidos continentales para licencia o asignaciones de entrenamiento. Trajeron la técnica con ellos, informaron a otros pilotos, demostraron durante vuelos de práctica. Los instructores de vuelo la probaron y la incorporaron en currículos de entrenamiento avanzado. No como doctrina oficial, sino como realidad validada en campo. La reputación operacional del P-38 comenzó a cambiar. Permanecía fundamentalmente un caza boom and zoom, todavía óptimamente empleado con ventajas de velocidad y altitud, pero ahora poseía profundidad, flexibilidad, una opción de contingencia cuando las misiones se desviaban del plan. Las tasas de pérdida en combate para escuadrones de P-38 disminuyeron mensurablemente a principios de 1944. No dramáticamente. La guerra aérea permaneció brutal e implacable, pero los márgenes se desplazaron. Los pilotos sobrevivieron encuentros que no habrían sobrevivido previamente. Regresaron a la base cuando deberían haber muerto. Las estadísticas eran abstractas, unos pocos puntos porcentuales. Pero detrás de cada punto porcentual había un hombre que sobrevivió, una carta que no necesitaba ser escrita, una familia que permaneció intacta. Nadie lo atribuyó directamente a la técnica de Bong. La guerra es excesivamente caótica para causalidad limpia. Docenas de factores influenciaron las tasas de supervivencia: calidad de entrenamiento, experiencia acumulada, trabajo en equipo, azar. Pero la técnica fue integrada en la ecuación. Una herramienta adicional en el conjunto de herramientas operacional. Una razón más para creer que el Lightning podía mantener paridad. La guerra concluyó, y Bong regresó a casa. 40 victorias confirmadas. El as estadounidense con mayor puntuación de la Segunda Guerra Mundial. Medallas, desfiles, titulares de periódicos. Se casó con Marge en febrero de 1945. Se relocalizaron a California, donde aceptó empleo como piloto de pruebas para Lockheed Corporation. Voló las nuevas aeronaves a reacción, los P-80 Shooting Stars. Elegantes y rápidos y temperamentales, representando el futuro de la aviación militar. El 6 de agosto de 1945. El mismo día que el Enola Gay entregó la bomba atómica a Hiroshima, Bong partió en un vuelo de prueba rutinario. El motor del P-80 falló durante el despegue. Intentó recuperación, no pudo estabilizar la aeronave, se eyectó demasiado tarde. El paracaídas no se desplegó adecuadamente. Murió en el impacto. Tenía 24 años. La nación lloró extensamente. El presidente Truman transmitió condolencias. Los periódicos publicaron obituarios. La Fuerza Aérea designó una base en Wisconsin en su nombre. Pero entre los pilotos que habían volado junto a él, que habían aprendido de él, que habían sobrevivido gracias a lo que había determinado mediante experimentación, el duelo fue personal y silencioso. Habían perdido al hombre que demostró que los límites eran negociables. Décadas después, los historiadores de aviación examinaron sus reportes de combate. Analizaron sus victorias, sus tácticas, la manera en que había doblado un caza pesado en configuraciones geométricas para las que no estaba diseñado. Algunos lo caracterizaron como genialidad. Otros lo atribuyeron a instinto. Unos pocos lo llamaron suerte afortunada. Todos estaban parcialmente correctos y todos parcialmente equivocados. Lo que Bong logró no fue singular. Fue la acumulación de miles de pequeñas observaciones, la intuición de un granjero sobre sistemas mecánicos y el coraje para probar conceptos teóricos contra la realidad,
cuando la realidad podía ser fatal. El P-38 permaneció en servicio operacional hasta la conclusión de la guerra. Voló misiones de reconocimiento sobre Europa, operaciones de ataque terrestre en el Pacífico y misiones de escolta de largo alcance que ningún otro caza podía ejecutar. Los pilotos continuaron empleando la técnica que Bong había pionerizado, refinándola, enseñándola, transmitiéndola a generaciones subsiguientes. La reputación del Lightning se solidificó. No el dogfighter óptimo, no el más rápido o más ágil, pero versátil, sobrevivible, capaz de exceder lo que el manual técnico prometía. Cuando la guerra terminó, la mayoría de los P-38 fueron desguazados o vendidos como excedentes. Unos pocos fueron preservados en museos. Los visitantes los observan ahora, leen las placas informativas, admiran los dobles brazos y el armamento montado en el morro. Las placas mencionan velocidad y alcance y poder de fuego. Mencionan los 40 derribos de Bong. No mencionan el giro. No explican la manipulación del acelerador o la coordinación del timón. No describen el momento cuando un granjero de Wisconsin examinó un problema que todos los demás aceptaron como irresoluble y decidió resolverlo de todas formas. Pero la lección persiste, incrustada en la estructura del avión, en los reportes de combate, en las estadísticas de supervivencia que se desplazaron justo lo suficiente para importar. La lección de que la experiencia no siempre está documentada en manuales, que el coraje a veces se manifiesta como curiosidad, que el espacio entre lo que una máquina está diseñada para lograr y lo que realmente puede lograr es donde existe la supervivencia. Bong nunca compuso unas memorias, nunca proporcionó entrevistas explicando su técnica comprensivamente. No se percibía a sí mismo como un innovador, meramente un piloto ejecutando sus deberes, intentando sobrevivir, ayudando a otros a hacer lo mismo. La lógica criada en la granja que lo hizo extraordinario era idéntica a la lógica que lo hizo humilde. No presumes sobre reparar un tractor. Simplemente lo reparas. Su legado no son las victorias o las medallas o los récords. Es el conocimiento de que las limitaciones son a menudo menos absolutas de lo que asumimos, que las instituciones pueden estar incorrectas, que un joven con intuición mecánica y una mente abierta puede percibir lo que los especialistas pasan por alto, que lógica y coraje combinados pueden alterar la trayectoria de la historia, un giro imposible a la vez. En algún lugar sobre el Pacífico, en el espacio donde el océano encuentra la atmósfera, la memoria de esa mañana de septiembre todavía existe. 6 ceros convergiendo, un P-38 tirando más fuerte de lo que la física debería permitir. Un momento cuando todo lo que no debería funcionar funcionó. Estas historias perduran no en historias oficiales, sino en el conocimiento silencioso pasado entre aquellos que entienden que las innovaciones más importantes a menudo suceden lejos de las sedes centrales, ejecutadas por aquellos que se niegan a aceptar que algo no puede hacerse simplemente porque nadie lo ha hecho antes.